Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Se escucha bien ahí? Sí, Hola, profe, buenas noches, sí se escucha. Sí, se escucha bien. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a ir arrancando. Hoy es un día bastante caluroso, por cierto. Empieza el conato de verano, esperemos que siga. Vamos a ver si es verdad, a pesar de que estamos concluyendo la primavera. Pero bueno, ya empiezan los días lindos. Bueno, vamos a esperar un ratito más porque somos 4, 5. 5 y Holbol por 2, así que sí. Bueno, vamos a ir arrancando. Yo no recuerdo si el parcial es ahora el 6, ¿no? O es otra fecha. O estoy... El 6, profe, este 6, lunes no, el otro lunes. el otro lunes. Bien, porque de esa manera nosotros hoy terminaríamos, si Dios quiere, con fianza y con mandato. Y la semana que viene, ya el miércoles de la semana que viene, que debería ser 1 de diciembre, concluir con lo que sería contrato oneroso de renta vitalicia y contratos de juego, apuesta o azar. Si vemos que necesitamos una clase más de repaso, habida cuenta de que nosotros no hemos tenido una clase, ¿sí? Un miércoles que yo falté, la recuperamos. Les voy a preguntar al doctor Gambini o al doctor Juárez a ver cómo vienen, porque quizás un día que ellos no puedan brindar o ya hayan agotado el tema, ocupamos ese día, si les parece bien. Obviamente vamos a avisar en ese sentido. Bueno, nosotros habíamos abordado la semana pasada el tema de la fianza, habíamos prácticamente evacuado casi todo lo que era fianza, habían quedado algunas cuestiones referidas a la extinción de la fianza, habíamos tocado en particular el tema de la fianza, que creo que era el 1597, de la fianza de los efectos de la novación concursal que no extinguía la fianza, en excepción al principio de que la fianza como accesorio seguía la suerte de la obligación principal. Y como ustedes recordarán, tampoco tocamos, a pesar de que hablamos del beneficio de división, tampoco hablamos de la existencia o posibilidad de las relaciones. Nos abocamos simplemente a las relaciones entre en última instancia, las relaciones entre el deudor y el fiador, que en realidad no tienen vinculación contractual, ¿sí? Porque la única vinculación contractual que existe en la fianza es entre el acreedor y el fiador, no entre el deudor y el fiador. Con lo cual, no significa que no genere relaciones. Sí, las genera, pero por un efecto legal, de subrogación legal, como efecto de la subrogación legal. ¿Estamos? No porque exista una relación contractual entre ellos. Se marca, se entiende la diferencia acá, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una situación en donde la fianza como contrato accesorio se celebra entre acreedor y fiador. Esa relación de garantía a su vez genera relaciones con otras personas, obviamente. La primera relación que genera es entre acreedor y fiador, de allí es que nacen las clases de fianza. Pero después, una vez que agotamos eso, nacen relaciones entre el deudor principal y el fiador. ¿Por qué? Porque puede ser que el deudor principal no haya pagado y haya tenido que pagar el fiador. Entonces, si pagó el fiador no solamente tiene derecho a subrogarse en los derechos del acreedor, y ahí pasa a tener la relación por subrogación legal, ahí sí pasa a tener la relación contractual, en cierto modo, ¿no? La derivación de la relación contractual, porque la subrogación legal lo que implica en el fondo es una cesión de la parte o proporción del contrato.
Lo que pasa es que no estaría ejerciendo acá la subrogación legal, sería por haber efectuado el pago. Y ustedes saben que la subrogación legal puede venir por varios efectos. Uno de ellos es el pago. El pago de la deuda de un tercero genera el efecto de la subrogación legal. Pero en realidad es la ley la que lo dice, con independencia de que se ceda o no el contrato. ¿Está claro? Es decir, esos son consecuencias de la subrogación legal. Pero además, habíamos hablado de que tenía protección o medidas de protección del patrimonio. Al analizar el 1594 dijimos que se concedía el derecho a requerir el embargo u otra garantía similar con relación al patrimonio del deudor por parte del fiador. Haya pagado o no haya pagado. Si pagó, obviamente que le otorga las posibilidades por efecto de la subrogación, pero si aún no pagó, tiene la posibilidad de cautelar el patrimonio del deudor principal. ¿Por qué? Porque si no se le puede insolventar al deudor principal. Y si se le insolventa al deudor principal, no tiene posibilidad de ejercer las acciones de repetición. Si no hay posibilidad de ejercer las acciones de repetición, pues entonces ahí hay algo que no está funcionando bien. Y fíjense a qué punto no funciona bien. Que cuando el capítulo en el 1596, si no me equivoco, a ver, cuando la ley habla de la extinción de la fianza, fíjense que prevé la extinción de la fianza en el caso de que el acreedor haya perjudicado las garantías o los efectos, ¿sí?, que tenga el crédito y que perjudiquen al fiador. ¿Por qué? Porque no va a poder... Sí, el 1596. El artículo del que estoy hablando es el artículo 1596, inciso A. Fíjense y lean con detenimiento el 1596, inciso A, y ahí habla de los efectos que provoca la imposibilidad de hacer efectiva la subrogación legal por parte del fiador en el caso de que el acreedor haya, por su culpa, afectado los derechos de garantía que acompañaban al crédito principal. Es decir, ¿ustedes ya vieron donación? ¿Sí? Vieron que hay una diferencia entre lo que es la donación y lo que es la liberalidad, ¿no? ¿Saben lo que es la liberalidad y lo que es una donación? No, no lo saben, porque no lo vieron. Ya con ver las caras me doy cuenta nomás. Esto no lo dice muy claro el Código Civil y Comercial Nuevo, pero el viejo, el Código de Vélez, lo establecía en un artículo que era el 1591. Doctor, Sí, una liberalidad puede ser, por ejemplo, yo te perdono una deuda. exactamente. A eso iba. Eso es una liberalidad. Pero la diferencia sustancial, ese es un ejemplo, claro. Te perdono una deuda. En términos jurídicos, ¿cómo sería? Te condono una deuda o que renuncio a la deuda. ¿Sí? Renuncio a la creencia. ¿Estamos? Eso es una liberalidad. Pero ¿cuál es la diferencia entre la liberalidad y la donación? ¿Por qué? Porque dejar prescribir una acción también es una liberalidad. Y a esto voy. Dejar que se perjudique una hipoteca de un crédito también es una liberalidad. Dejar que decaiga el derecho de garantía que accede al crédito principal también es una liberalidad en términos jurídicos. Y como es una liberalidad en términos jurídicos, ahí aparece la diferencia entre la liberalidad y la donación. La diferencia entre la liberalidad y la donación justamente radica en qué? En que en el supuesto de donación siempre hay enajenación. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo hay enajenación si la donación es un contrato gratuito? La enajenación no tiene nada que ver con la gratuidad del contrato o con la onerosidad del contrato. La enajenación tiene que ver con un concepto que ustedes vieron en Civil 1, que era que la enajenación implica la salida de un bien o de una cosa del patrimonio. Eso es lo que es la enajenación. Enajenar el patrimonio, dispendiarlo, liberar, ¿sí? Como despojarme del bien, de la cosa que salga del patrimonio. Eso es una donación.
En las liberalidades no suele haber enajenación. ¿Está claro? ¿Cuál es la diferencia? Que se prescribe una deuda no es una enajenación. Que me caduque una garantía no es una enajenación, es una liberalidad. ¿Se dan cuenta, no? Eso es sustancial y esto es lo que apunta, y esto es a lo que apunta el 1596. Cuando dice que si por el hecho del acreedor no puede hacerse efectiva la subrogación del fiador, en las garantías reales o privilegios que accedían al crédito al tiempo de la constitución de la fianza. Es decir, por impericia o negligencia del acreedor se perjudica la garantía. Al perjudicarse la garantía, corre riesgo la subrogación. ¿Qué ocurre entonces ahí? Se extingue la fianza. Ahora se me duplicó también a web. Bueno, seguimos así, vamos a hacer un montón. ¿Sí? ¿Está claro? Pero además hay otros supuestos de extinción de la fianza. Y el otro supuesto de extinción de la fianza lo conocen ustedes al inciso B. ¿Por qué? Porque cuando vimos locación y analizamos el supuesto del 1225, analizamos el supuesto de la extinción de la fianza. ¿Cuándo? Cuando extinguido el plazo originario de la locación y el locatario continúa o permanece en la cosa arrendada, hay continuación de la locación anterior, no tácita reconducción, pero si yo no lo traje al fiador para que garantice los nuevos cánones locativos, la fianza se extinguió y no se le puede exigir el pago de los cánones locativos. Lo que sí se le puede exigir son los gastos derivados de la no restitución de la cosa. Es decir, los gastos en que tenga que incurrir el acreedor hasta la efectiva restitución del bien locado por incumplimiento del contrato de locación u obligaciones del contrato de locación, la fianza se extingue. Salvo por eso, pero no por cánones locativos, ¿sí? Porque no fue convocado el fiador a celebrar una nueva fianza sobre la prórroga de ese contrato. Con lo cual, ahí se me extingue la fianza. Después continúa diciendo, bueno, ese es el inciso B, ¿no? Después continúa diciendo el artículo 526, un supuesto de difícil comprensión. ¿Por qué? Porque pareciera ser, como está redactado, que a los 5 años de constituida la fianza se extingue. Y en realidad no es así. La fianza no se extingue a los 5 años de constituida. El artículo alude a otro artículo mencionado en la parte general del contrato de fianza, que es el 1578, cuando habla de las fianzas generales. Las fianzas generales son aquellas que se dan abiertamente hasta tanto se determine la existencia de una obligación principal y que nazca esa obligación principal. ¿Sí? Para entender el alcance, el sentido del alcance del 1596, inciso C, hay que leer el 1578. Y el 1578 es necesario entenderlo porque se conjuga o va en tándem con la extinción. Y lo que dice la extinción de la fianza en el 1596, inciso C, es que se extingue la fianza si pasaron 5 años de constituida y no nació la obligación general afianzada. Es decir, y no nació la obligación. Ahí sí se libera al fiador. Pero si nace dentro de esos 5 años, la fianza no se extingue a los 5 años. ¿Está claro? ¿Se entiende este supuesto? Fíjense lo que dice el 1578. Es válida la fianza general que comprenda obligaciones actuales o futuras. Para las obligaciones futuras, si no nacieron, se extingue la fianza. A eso se refiere. Incluso indeterminadas. En todos los casos debe precisarse el monto máximo al cual se obliga el fiador. Esta fianza no se extiende a las nuevas obligaciones contraídas por el afianzado después de los 5 años de otorgada. ¿Por qué? Porque se conjuga con el 1596, inciso C, que dice justamente lo de los 5 años. ¿Cuándo? Si transcurren 5 años desde el otorgamiento de la fianza general en garantía de obligaciones futuras y estas no han nacido. Es decir, no alude al principio de la fianza general de las obligaciones que ya nacieron.
habla de las obligaciones, del compromiso asumido como fiador de obligaciones futuras que no nacieron, lo cual es válido, pero pueden nacer. Es decir, en el fondo, este supuesto de fianza es una fianza sometida a una condición. ¿A qué condición está sometida? ¿A qué condición estaría sometida? ¿Suspensiva o resolutoria? En cierto modo, resolutoria, porque el derecho de fianza ya nació, y lo que provoca es que si no acontece el hecho futuro incierto, sometido a condición, que es ¿cuál? Que nazca la obligación principal futura, la fianza se extingue. Quiere decir que la fianza es válida hasta tanto no ocurra si ocurre o no el evento incierto. Y por último, vieron ustedes que existe la posibilidad, cuando el fiador ve que el deudor principal se está insolventando, existe la posibilidad de que lo intime al acreedor para que inicie el proceso, ¿sí? Para que le inicie el proceso de cobro. Por eso el último inciso del 1396 dice que si, habiendo sido intimado el acreedor no inicia dentro de los 60 días, ojo con este artículo, no inicia dentro de los 60 días el proceso contra el deudor principal, la fianza se extingue. O si deja perimir la instancia. Ojo que acá se me mete un elemento procesal. ¿De qué está hablando acá? Acá está hablando de una caducidad. Ojo que acá la ley está hablando de un plazo de caducidad. Pero fíjense que ese plazo de caducidad está pendiente, o pende, por decirlo de alguna manera, pende del ejercicio o del hecho de un tercero. ¿Y cuál es el hecho del tercero? O el hecho del tercero, en realidad es el hecho del acreedor, que es que lo intimo fehacientemente a que le inicie el proceso. ¿Sí? Por ejemplo, yo soy fiador de una fianza simple, que tengo beneficio de ejecución. ¿Sí? Ahí no voy a tener problema. ¿Por qué? Porque sé que no va a poder venir contra mí si no inicia el proceso contra el deudor principal. Ahora, si yo soy fiador solidario o fiador como principal pagador, que son dos supuestos, las otras dos clases de fianza, ahí yo sé que en cualquier momento se me puede venir como un efecto boomerang el inicio del proceso directamente contra mí por parte del acreedor porque el deudor no está pagando. Entonces yo le puedo decir, cuando veo que hay incumplimiento de deudas o veo que hay vestigios de incumplimiento por parte del deudor principal, ahí le puedo decir al fiador, al acreedor, iníciele el proceso al acreedor principal, al deudor principal porque no está pagando. ¿Sí? Si yo hago eso y él no inicia el proceso dentro de ese plazo, la fianza se extingue. A eso es a lo que refiere el artículo, ¿sí? El artículo final de fianza. Con esto, queridos amigos, estaríamos viendo la parte final de fianza. Nos quedaría abordar solamente uno de los efectos, que es los efectos que genera entre los cofiadores. Porque también, fíjense ustedes que nosotros hablamos al principio de un beneficio en la fianza, que era el beneficio de división. Y el beneficio de división se establecía cuando existían varios fiadores que garantizaban la deuda principal. Ahora, si paga un fiador de varios cofiadores, ahí hay que ver en qué términos paga. Porque en la fianza simple ya sabemos que como existe beneficio de división va a pagar por su parte proporcional, no por el todo. Ahora, ¿qué pasa si paga, existiendo varios cofiadores, qué pasa si paga cuando la fianza es solidaria o es como principal pagador? Y ahí se articula lo que establece
el artículo 1595. ¿Qué hace? Obviamente le otorga el efecto de la subrogación legal. Obviamente, le tiene que otorgar los beneficios de la subrogación legal. Pero recordemos que el resto de los cofiadores tampoco son deudores principales. Con lo cual, él solamente va a poder ir por acciones de repetición contra los restantes cofiadores por la porción de pago que haya excedido a su porción. ¿Está claro? ¿Está claro lo que estamos diciendo? Es decir, él no puede ir in totum solidariamente contra alguno de los otros fiadores. El 1595 dice, es claro, el cofiador que cumple la obligación accesoria en exceso de la parte que le corresponde, es decir, siempre, pero siempre entre los cofiadores hay beneficio de división. ¿Está claro, no? ¿Por qué? Porque es claro el 1595 cuando dice el cofiador que cumple la obligación accesoria en exceso de la parte que le corresponde queda subrogado en los derechos del acreedor contra los otros cofiadores. Contra el mismo no va a quedar obligado. Es obvio el artículo. ¿Por qué? Porque él tiene derecho a repetir la parte que le correspondía pagar a él respecto de quién? Respecto del deudor principal. ¿Está claro, no? ¿Está claro este artículo? Veo cara de que no está claro. Doctor, lo explicamos con... Sí. y si va contra el deudor principal, ¿va por el todo ahí? Si va contra el deudor principal, va por el todo, como ya dijimos, porque el artículo que rige no es el 1595, es el 1592. El derecho de subrogación que le trae la ley a él por haber pagado la obligación de un tercero y queda subrogado en los derechos del acreedor en in totum. ¿Sí? ¿Estamos? Pero fíjense lo más interesante que establece el artículo 1595, no está en el primer párrafo, que el primer párrafo está bien. Lo más interesante que trata este artículo es el segundo párrafo, cuando dice, ¿qué pasa si hay deudores insolventes? Si hay cofiadores insolventes. Ahí establece una regla que es la de la distribución proporcional de la parte del cofiador insolvente con relación a los otros. Es decir, nosotros somos 5, que somos todos cofiadores y garantizamos el 100% de una deuda del deudor principal. ¿Estamos? Somos 5, pero resulta ser que de los 5 paga uno paga su porcentaje, pero otro de los 5 fiadores se insolventa. Lo que dice ahí la ley es que ese 20% del cofiador insolvente se reparte entre los otros 4. ¿Estamos de acuerdo, no? Quiere decir que un cuarto de la obligación le correspondía a él y él va a poder ir por los restantes 3/4 contra los otros en exceso del fiador insolvente. ¿Se entiende esto? Lo hice con números más o menos exactos como para que lo entendieran. Lo vuelvo a explicar. Hay una obligación que está garantizada 100% por 5 cofiadores. ¿Sí? 5 cofiadores. Quiere decir que sobre el 100%, a cada cofiador le corresponde pagar el 20%. ¿Estamos de acuerdo? 20% le corresponde pagar al cofiador 1, 20% al cofiador 2, 20% al cofiador 3, 20% al cofiador 4, 20% al cofiador 5. El cofiador 1 paga la deuda. ¿Sí? Paga la deuda in totum. ¿Está claro? Paga el 100% de la deuda. ¿Tiene derecho a repetición? Sí. ¿Contra quién? Y la ley dice, subrogación legal por el todo contra el deudor principal, 1592. Pero yo le puedo cobrar al resto de los cofiadores también, porque el 1595 dice que lo que yo hubiese pagado en exceso, lo puedo cobrar contra el resto de los cofiadores. Quiere decir que en situación in bonis o de solvencia de las partes, el cofiador que pagó la totalidad y quiere ir contra los restantes cofiadores puede reclamar el 80% de la deuda. ¿Estamos de acuerdo? El 20% era mío.
le reclamo el 80% de la deuda a cada uno, ¿sí?, de los otros cofiadores. Le reclamo al cofiador 2 el 20%, al cofiador 3 el 20%, al cofiador 4 el 20% y al cofiador 5 el 20%. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Hasta ahí va siguiendo? ¿Se va siguiendo? Ahora, ¿qué pasa si el cofiador 5 se insolventa? Quiere decir que un quinto de esa deuda tiene que ser soportada por el resto de los cofiadores. Eso es lo que establece 1595. Bueno, ese quinto es el 20%. El 20% dividido 4 no lo vamos a contar al insolvente. El 20% dividido 4, ¿cuánto me da? El 5% de la deuda. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, yo que pagué, me voy a tener que hacer cargo de ese 5%. Ahora, el otro 5% le voy a reclamar al cofiador 2, en vez del 20, el 25%, al cofiador 3, en vez del 20, el 25%, y al cofiador 4, en vez del 20, el 25%. Porque se reparte solidariamente la deuda del cofiador insolvente. Obviamente con derecho a repetirla respecto de quién, respecto del deudor principal. ¿Está claro? Quería explicar un poco de eso porque parece ininteligible, pero esa sería la idea. ¿Estamos? Con esto daríamos por terminado fianza. Es un contrato muy lindo. Si hay alguna duda que ustedes tengan, me la preguntan, como venimos haciendo, o si tienen alguna duda, por WhatsApp o por mail, que tienen los datos. El otro contrato que nos había tocado conversar en esta segunda parte era el contrato de mandato, artículo 1319 y siguiente del Código Civil y Comercial. Recuerden ustedes que este supuesto de mandato es un supuesto que en realidad nosotros ya analizamos en la primera parte de contratos, cuando analizamos la intervención de los terceros en el contrato y principalmente un presupuesto de validez del consentimiento, que era la legitimación. Entonces dijimos, ojo muchachos, para hablar de legitimación necesitamos hablar de representación, que no es lo mismo que hablar de falta de capacidad jurídica, sea de hecho o de derecho, ¿sí? Acá estábamos hablando de legitimación como la posibilidad de ejercer sustancialmente una legitimación derivada de un contrato. O en términos criollos, en los términos en los que lo expresa el 1025 del Código Civil y Comercial, es decir, celebrar un contrato por otro. Bueno, yo ¿puedo celebrar un contrato por otro? Como poder puedo. El tema es que tengo que tener la representación suficiente como para obligarlo frente a terceros, porque si no, dice la ley que el contrato no vale ni obliga al que lo celebró. ¿Estamos? Entonces ahí se nos metía el tema de la representación. Representación que nosotros habíamos mencionado, o esbozado en cierto modo, que estaba contenida en los artículos 357 y siguientes del Código Civil y Comercial, pero que habíamos explicado en términos de la teoría del 1-2-3, ¿se acuerdan? ¿Para explicar qué? Para explicar cuándo existía mandato representativo y mandato no representativo. Y fíjense que eso que vimos en la primera parte, o primer segmento de la materia, lo esboza claramente el 1319 y el 1320. El 1319, cuando define el contrato de mandato, dice que habrá mandato cuando una persona otorga a otra el poder para que celebre a cuenta suya y a nombre suyo actos jurídicos, uno o varios actos jurídicos. ¿Qué se desprende de esta definición del 1319? No sé, no lo tengo acá, pero más o menos dice eso. Fíjense, hay contrato de mandato cuando una parte se obliga a realizar uno o más actos jurídicos en interés de otra. Obviamente que el mandato solamente, en primer lugar, primera aclaración, el mandato solo puede ser otorgado para realización de actos jurídicos. Si hablamos de actos jurídicos es porque estamos hablando entonces
¿De qué? De hechos voluntarios lícitos. ¿Sí? De hechos voluntarios lícitos. Quiere decir que no puede otorgar mandato para cometer actos ilícitos o cuasi delitos. No existe. Será una encomienda, pero no es un mandato. ¿Por qué? Porque solamente el mandato es válido en la medida que se otorgue para la realización de uno o varios actos jurídicos. Y los actos jurídicos no son ilícitos. Se presume que la definición de acto jurídico es para un acto jurídico válido como tal, y por ende la propia definición de acto jurídico es el ser un hecho voluntario lícito, destinado a las 5 cosas que ustedes ya saben: crear, modificar, regular, transmitir o extinguir relaciones jurídicas o patrimoniales. ¿Sí? Entonces, primera aclaración: no existe el mandato para cometer ilícitos. No, pero me mandaron a cobrar la coima. No, eso no es un mandato. Discúlpeme, pero eso, usted es partícipe necesario de un delito, de cohecho. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, no? Usted justifique lo que quiera, pero veremos. No hay mandato ahí. No, salgo a hablar mal de una persona y demando a la persona y a la persona de existencia ideal porque me injurió. Lo lamento. Ahí no hay mandato para realización de actos ilícitos. El que injuria será responsable personalmente él, pero no por representación extender la representación a otra persona. Entonces, primera aclaración, solo para realización de actos jurídicos. ¿Y qué consecuencias o características surgen de esta definición de mandato que otorga el 1319 en la primera parte? Y en primer lugar, que es un contrato, ¿sí? Pero además, como negocio jurídico, es un negocio jurídico bilateral, oneroso, en principio, siempre como regla es oneroso. En principio puede ser, es aformal, salvo para la realización de determinados actos jurídicos, en los cuales se requiere un apoderamiento especial, y ahí la ley nos remite a los poderes que deben ser otorgados por escritura pública para el inicio o realización de determinados actos jurídicos, el 362, si no me equivoco, por ahí anda. Creo que es el 362. Sí. Lo dice el 1320, representación. Bueno, ahora vamos a volver sobre eso. Pero además, ¿qué es? Es un contrato de confianza. Es un contrato que se da en virtud de la confianza que se tiene para la persona a la cual se le encomienda la realización del acto jurídico. ¿Sí? Suele ser de los contratos que se denominan intuito persona. No siempre son intuito persona, pero son contratos se dice o se denominan de colaboración gestoria en términos económicos. Más allá de eso, la relación contractual es una relación muchas veces, no quiero decir de duración, pero es una relación que tiene una cierta télesis de ejecución que dura en el tiempo, ¿sí? No es que nadie otorga, salvo que sea para un acto determinado, particular y por un transcurso de tiempo. Es una relación que tiene una permeabilidad a la duración en el tiempo. Por ejemplo, una relación del abogado con su cliente, ¿tá? Si lo da para un juicio, si el juicio dura 10 años, y bueno, hay un contrato de duración. Pero más allá de eso, lo que aparece como importante es que el mandato puede ser, en principio, conferido o aceptado en forma expresa o en forma tácita, che. Y acá, ojo, porque yo puedo tener un supuesto de aceptación tácita del mandato y puedo tener un supuesto de otorgamiento tácito del mandato. Y a eso se refiere la ley cuando dice que si el mandante ve que hay un sujeto que está realizando negocios jurídicos por él o actos jurídicos por él y no dice nada sabiendo eso, hay una confirmación tácita de la realización del negocio. ¿Está? Esto lo dice la segunda parte
del 1319, cuando habla y alude que el mandato puede ser conferido y aceptado expresa o tácitamente. Y si una persona sabe que alguien está haciendo algo en su interés y no lo impide, pudiendo hacerlo, se entiende que ha conferido tácitamente mandato. Ojo, la ejecución del mandato implica su aceptación aún sin mediar declaración expresa de ella. Fíjense cómo la ley ahí es muy clara, tanto para el conferimiento del encargo como para la ejecución del encargo. ¿Estamos? A renglón seguido, 1320 y 1321 alude a lo que nosotros habíamos esbozado en la teoría de la representación. Es decir, el mandato como encargo u orden, no como contrato, puede ser representativo o no. Si es representativo, se aplican las reglas de una persona le pide a otra la realización de un acto y esa persona, denominada mandatario, esboza o expresa frente a terceros o exterioriza que viene por otro. Entonces ahí aparece lo que nosotros habíamos mencionado, que en el mandato representativo la actuación del mandatario era por cuenta ajena y a nombre ajeno. ¿Sí? Eso es un supuesto de representación directa. ¿Cómo actúa el mandatario en el mandato representativo? A nombre ajeno y por cuenta ajena. Por ende, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el mandatario va a tener que rendir cuentas en los términos del 858. Es decir, van a ser una de las obligaciones, por eso el contrato de mandato es bilateral, porque tiene que rendir cuentas el mandatario de todas las operaciones que realiza como consecuencia de la ejecución del mandato. Y es bilateral porque el mandante va a tener que abonar la comisión o los honorarios del mandatario, porque se presume oneroso. ¿Sí? Fíjense, cuando leen en el 1322 y dice, no dice que el mandato se presume gratuito. La ley es clara y dice, el mandato se presume oneroso. ¿Sí? A falta de acuerdo sobre la retribución, ¿qué rigen? Rigen los usos y costumbres. Pero se presume oneroso, es decir, ¿puede ser gratuito? Sí, claro que puede ser gratuito, pero en principio se presume oneroso. Y si no existen disposiciones legales, dice que debe ser determinado, a falta de uso o de normas aplicables, debe ser determinado por el juez la retribución. Pero más allá de eso, el 1321 prevé otro supuesto de mandato, que es el mandato no representativo. Y el mandato no representativo, en realidad, es el contrato que sigue a renglón seguido del 1319, que es el 1335. Yo algo les adelanté ya. Es el artículo que habla de consignación. ¿Qué significa esto del contrato de consignación? Es un contrato de mandato no representativo. Consignación para la venta de cosas muebles. ¿Y qué significa consignación para la venta de cosas muebles? Que el consignatario, hay alguien que está duplicando el audio, puede ser Holbol. Silencialo, Paul, por favor, si podés. Ahí está, gracias. Significa que el mandatario, consignatario, actúa a nombre propio, pero por cuenta ajena. ¿Se acuerdan de esto? Es decir, en el mandato representativo, el mandatario actuaba a nombre ajeno y por cuenta ajena. En el contrato de consignación, el consignatario actúa a nombre propio, pero por cuenta ajena, con lo cual los dos tienen que rendir cuentas. ¿Por qué? Porque el negocio es para otra persona. ¿Estamos? Ahora, ¿esto de dónde surge? Fíjense de la última parte del 1321, que menciona expresamente que ante el supuesto de mandato no representativo, no existe acción directa entre, ¿sí?, el que encargó, el comitente o mandante, el negocio jurídico y los terceros con los que contrata el consignatario.
Al no existir acción directa, ahí lo que la ley menciona es el supuesto de subrogación, salvo que algunos se subroguen los términos contractuales en los que el consignatario celebra ese contrato. ¿Y eso por efecto de qué? Por efecto de que no hay representación. Pero además porque el 736 del Código Civil y Comercial prohíbe el ejercicio de las acciones directas cuando no están autorizadas por ley. Y acá no está autorizada por ley. Con lo cual, el 1321 regula lo que sería el artículo de el contrato de consignación, que lo van a ver en comercial, no lo vamos a ver ahora, 1335 al 1344, que además hay otro contrato volcado ahí, en el 1344, que es el contrato estimatorio, que no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver ni hoy, ni mañana, ni en esta cursada, lo van a ver en comercial, porque tanto la consignación como el contrato estimatorio son contratos comerciales. ¿Estamos? Dicho esto, las partes del contrato mandato son mandante y mandatario. Para los dos surgen obligaciones. Obviamente surgen más obligaciones para el mandatario, porque el mandatario es el que celebra por otro el negocio jurídico. Entonces él no solamente va a tener como obligación principal en los términos del 858 rendir cuenta de las operaciones detalladamente, sino que va a tener que ejecutar fielmente el mandato, no anteponer los intereses propios a los del mandante, conservar las cosas dadas o los efectos dados a los efectos de la ejecución del mandato. Ejecutarlo fielmente significa no realizar cuestiones que puedan perjudicar las acciones del mandante, perdón. Pero acá aparece algo en la parte final del artículo 1324, que establece varias obligaciones. Aparece algo que se conoce con el nombre de contrato necesario, y que estaba previsto en el artículo 235 del Código de Comercio derogado, bajo el título de lo que se consideraba comisión necesaria, y que estaba previsto en el 1929 del Código de Vélez bajo el concepto de comisión civil, y que es la última parte del 1324 que dice: si el negocio encargado al mandatario, ojo con esto, si el negocio encargado al mandatario fuese de los que por su oficio o modo de vivir acepta regularmente, aun cuando se excuse del encargo, ¿qué está diciendo ahí? Aun cuando él rechace ejecutar el encargo, aun cuando rehúse ser mandatario, debe tomar las providencias conservatorias urgentes que requiera el negocio que se le encomienda. Es decir, el artículo viene a mejorar la redacción de los artículos que mencioné derogados, pero en realidad le está imponiendo un supuesto de contrato necesario al mandatario cuando, si lo que se le encarga es de su oficio o arte o modo de vivir, él tiene que, si no ejecuta el mandato porque lo rehúsa, antes decía debe rehusarlo por el primer correo dentro de las 24 horas, decía el 235, debe realizar las medidas conservatorias o de seguridad. ¿Para qué? Para que no se perjudiquen las acciones y los derechos del mandante. Porque si no lo hace, corre el riesgo de ser demandado por daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque le provocó una pérdida al mandante. ¿Se dan cuenta? Ojo con ese articulito final, ojo con ese agregadito final ahí abajo. Así como existen obligaciones para el mandante, también existen para el mandatario, también existen para el mandante. Pero fíjense que la ley menciona primero las del mandante, la del mandatario. Pero el mandante, al ser un contrato oneroso y bilateral, también tiene obligaciones. Y la primera es no interferir en el mandato. Pero además tiene que pagar el precio de la comisión o los honorarios que se comprometió con el mandatario. Pero además hay otra que es muy importante, y que es la obligación o garantía de indemnidad que el mandante le debe al mandatario. Y eso está previsto no solo en el inciso C del 1328, sino en el inciso B, cuando dice indemnizar al mandatario de los daños que sufra como consecuencia de la ejecución del mandato. Ahí hay una garantía de indemnidad tácita que la ley expresamente prevé
para el mandatario si sufre alguna consecuencia o daño en la ejecución del mandato. ¿Está claro? ¿Sí? Fíjense qué cosa loca del mandato, que el mandato incluso puede ser otorgado a una persona incapaz. 1323. Capacidad. El mandato puede ser otorgado incluso a una persona incapaz, dice la ley. ¡Apa! Es decir, puede ejecutar el incapaz actos jurídicos. Ahora yo digo, ¿cómo puede realizar actos jurídicos el incapaz? Si los actos jurídicos se presume que son hechos voluntarios lícitos y que deben ser realizados por gente capaz. El tema es que acá él lo está realizando por otro. ¿Se dan cuenta? No queda obligado el incapaz, queda obligado el mandante. Pero fíjense que la ley, no escapándosele ese detalle, dice, ojo, el mandato puede ser otorgado a una persona incapaz, pero si el incapaz reclama la nulidad del contrato, nada se le puede reclamar al incapaz, porque la nulidad está establecida siempre en favor del incapaz, para sanear el vicio del acto jurídico. Ahora, ¿de cuál? ¿Del que realiza o del que celebra con el mandante? Del que celebra con el mandante. ¿Pero qué le dice la ley? Le pone un monto o un límite objetivo al quantum de los daños y perjuicios. Solo se le puede reclamar al incapaz en la medida en que se haya beneficiado con la ejecución del mandato. Fíjense que en la parte dice, el mandato puede ser conferido a una persona incapaz, pero ésta puede oponer la nulidad del contrato si es demandado por inejecución de las obligaciones o por rendición de cuentas. Obligaciones que había asumido el incapaz mandatario. Excepto por la acción de restitución de lo que se ha convertido en provecho suyo. Es decir, acá la ley toma un supuesto de asimilación a lo reclamado al insano como consecuencia del vicio del acto jurídico. No otorga la posibilidad de restitución de todo, otorga solamente de aquello en que se demuestre que hubo provecho para el incapaz. ¿Sí? Es como cuando se demanda a un insano. Un insano que se decreta, celebra un negocio jurídico, le dan plata y el insano después dice, no, pero yo soy insano. Y no se le puede reclamar. ¿Se le puede reclamar la plata? En principio sí, pero no toda. Y el sí, pero no toda significa que solamente se le puede reclamar lo que haya sido y se acredite que haya sido provecho para el insano. Si no, no hay posibilidad de restitución por parte del incapaz de la plata que se llevó. Una consulta. ¿Y cómo demostrás que actuó a través de un mandato y no que actuó por sí? No sé quién está hablando, ¿Romina? Romina. Si actuó por intermedio de un mandato es porque lo invocó, tiene que haberlo acreditado. Si no, lo está realizando él, pero como él es incapaz, no va a quedar obligado por los terceros. Y ahí aparece el supuesto del 1025. ¿Sí? Es decir, si uno le otorga un mandato a un incapaz, el incapaz lo puede realizar, pero obviamente va a tener que invocar al mandante. El problema es que él quizás no pueda cumplir las obligaciones que le corresponden a él como incapaz, que es mandatario. ¿Cuáles son? Rendir cuentas, cuidar de ejecutar fielmente el mandato, que no se contrapongan los intereses de él con relación a los intereses del mandante, que tenga deber de colaboración, de información, de custodia, de todo eso. Entonces, ¿cómo sabemos? Y porque el mandante le otorgó un poder o le otorgó un mandato, que puede ser escrito o verbal. Y él lo empieza a ejecutar y después resulta ser que alega la nulidad. Porque la nulidad del contrato, porque dice, no, yo soy incapaz, no me puede venir a exigir la rendición de cuentas. ¿Y cómo lo va a probar que es incapaz? Tiene que probar que es incapaz y va a decir, mire, soy menor de edad. El menor de edad, 17 años y le otorgan poder para que vaya a celebrar algo. ¿Sí? O le dice, che, anda a comprar un auto, y va el hijo y compra el auto. ¿Cuántas personas hay de 17 años que no o aparentan más, o hay demás que aparentan menos? Puede pasar. A ver, quizá
es difícil encontrar el efecto, o mejor dicho, uno asocia la incapacidad solamente a la edad, pero supongamos que sea un capaz con capacidad restringida. Si no tenía posibilidades de ejercer ese acto que se le está encargando, el acto puede ser declarado nulo a petición de él. Entonces ahí aparece supuesto de incapacidad. Continuando con la cuestión, existen varias cosas importantes que ahora vamos a mencionar. Y una de ellas es que, supongamos que el contrato empieza a ejecutarse, existe la posibilidad, salvo que exista prohibición contractual, de que el mandatario sustituya el mandato en otra persona. Esto es lo que se conoce con el nombre de sustitución de mandato. Si el mandatario sustituye el mandato en otra persona, hay que ver si la autorizó o no el mandante, porque el mandante no tiene por qué pagar. A lo que me estoy refiriendo es al 1327, lo que estamos hablando ahora. El mandante no tiene por qué, si la sustitución no es necesaria, no tiene por qué pagar los honorarios o los emolumentos del sustituto. ¿Sí? ¿Está claro? No tiene por qué pagar. Sustituido, mandatario sustituido, mandatario sustituto. No tiene que pagarlo, salvo que se demuestre que era necesaria. Pero ahí la ley aparece con algo nuevo. Fíjense que la ley prevé la posibilidad del ejercicio de una acción directa. Fíjense como en el 1321 no otorgaba la acción directa al mandatario sin representación, pero en el caso del 1327 sí le otorga acción directa al mandante con relación al sustituto, al mandatario sustituto. ¿Se dan cuenta, no? Fíjense, aparece en el segundo parágrafo. En caso de sustitución, el mandante tiene acción directa contra el sustituto prevista en el 736 y siguiente y concordantes, pero no está obligado a pagarle retribución si la sustitución no era necesaria. El mandatario responde directamente por la actuación del sustituto cuando no fue autorizado a sustituir o cuando la sustitución era innecesaria. Es decir, hay en el supuesto de sustitución de mandato, primero, acción directa del mandante contra el sustituto. Segundo, no hay obligación por parte del mandante de abonar la comisión o los honorarios o el fee que se haya pactado si no era necesaria la sustitución. Tercero, el mandatario sustituido, a ver, mandante, mandatario sustituido, mandatario sustituto, ¿sí? Mandante, mandatario sustituido, mandatario sustituto. Entre mandante y mandatario sustituto hay acción directa a favor del mandante. Pero el mandatario sustituido, ¿qué hace? Tercer efecto, queda siendo responsable de los actos que realice el sustituto en el caso en que el mandante no haya autorizado la sustitución o hubiese sido innecesaria la sustitución. Ojo, quedan los dos prendidos ahí. Esta situación de sustitución, debemos aclarar, no es lo mismo que el mandato conferido a varias personas. Porque el mandato conferido a varias personas, si no se establece el orden en que tiene que ser ejecutado o quién puede ir ejecutándolo, se entiende conferido a favor de todos y cualquiera puede utilizarlo en cualquier momento. Artículo 1326. ¿Hasta acá vamos? Dicho esto, aparece como una cuestión, dos cuestiones sustanciales que nos van a introducir en esto. Una de las características que me reservé del mandato, que no mencioné adrede, es la de que el mandato como acto de colaboración gestoria y como acto de confianza es un negocio típicamente revocable. ¿Sí? Es decir, es un negocio por antonomasia revocable. ¿Por qué? Porque como el mandato brinda su confianza a otro sujeto, el mandante,
brinda su confianza a otro sujeto, que es el mandatario, el mandante en cualquier momento del negocio jurídico, con justa causa, sin justa causa, puede revocar ese mandato. ¿Sí? A excepción de lo que dice el artículo 1330, que habla de la irrevocabilidad del mandato. Esto ya lo vimos igual, pero lo vamos a repasar. ¿Y qué es la irrevocabilidad del mandato? Bueno, para hablar de irrevocabilidad del mandato nos tenemos que remitir al artículo 380, inciso B y C, que habla justamente de apoderamiento. ¿Y qué significa esto? Que el mandato como regla, es siempre revocable. ¿Está claro? El mandato como regla es siempre revocable, salvo que se haya otorgado un mandato irrevocable. Pero para que exista un mandato irrevocable, tiene que cumplirse las condiciones del 380. Inciso B e inciso C. ¿Estamos? Y fíjense que el inciso B y el inciso C, uno habla de muerte, de extinción por muerte, y otro habla de revocación. El primer supuesto menciona la posibilidad de que el mandato, ¿sí? Es decir, hay una regla de que si se muere el mandante o si se muere el mandatario, el mandato se extingue. Y que el negocio dado como mandato para tener efecto después de la muerte del mandante no vale salvo que reúna los requisitos de los actos de última voluntad. Es decir, que sea un testamento, que sea un legado, que son actos jurídicos unilaterales. Por eso el 380 inciso B cuela ahí en el acto de apoderamiento. Fíjense cómo empieza el 380. Extinción del poder. No está hablando de mandato, está hablando de un acto jurídico unilateral, extinción del poder, otorgado por escritura pública. Pero cuando habla del inciso B, dice, el poder se extingue por la muerte del representante o del representado, que es lo mismo que la extinción del mandato. Sin embargo, subsiste en caso de muerte del representado, es decir, del mandante, siempre que haya conferido, y acá tienen que aparecer tres cosas. Siempre que haya sido conferido por un plazo determinado, por un tiempo determinado, para un negocio o varios negocios específicos y en beneficio de una persona o varias personas determinadas. Si existen esas tres cosas, el mandato es irrevocable. ¿Está claro? Quiere decir que si el mandato es otorgado por un plazo determinado, aún para que sea ejecutado después de la muerte del mandante, por un periodo de tiempo determinado, para un negocio determinado, y en beneficio de una persona o varias personas determinadas, el mandato es irrevocable. Pero, si existe justa causa, se puede revocar. Volvemos con la regla. La regla del contrato del mandato es la revocabilidad. La excepción, ¿cuál es? El mandato irrevocable del 380, inciso B y C, de acuerdo a lo que dice el 1327. Pero, por más que exista mandato irrevocable, si hay justa causa, puede ser revocado. ¿Está claro? ¿Se entendió? Esos son los supuestos de mandato irrevocable. ¿Tiene un plazo eso, doctor? Tiene que tener un plazo determinado. Es decir, no te puedo dar un mandato irrevocable post-mortem ad eternum. No. El plazo vence tal día. ¿Se entiende? Es un contrato que tiene un plazo de duración de, ¿cómo se pone? Básicamente un año, desde la celebración un año. Se puede morir el mandante en ese año. Pero como tiene un periodo determinado, un año desde que se celebró, por un negocio determinado, ¿para qué? Para escriturar el inmueble que me vendió por boleto de compraventa. ¿Y en beneficio de quién? Del comprador. Ya está. Mandato irrevocable post-mortem. ¿Se entiende? Claro, yo tengo un caso así que Sí. tiene un mandato post-mortem
para escriturar, pero ¿puede ser que lo tenga por 20 años? Sí, puede ser. Puede ser que lo tenga por 20 años. Medio largo el plazo, pero sí, pero está determinado el plazo. Pero la ley habla de determinación del plazo. Fíjense ustedes. Sin embargo, subsiste en caso de muerte del representado siempre que haya sido conferido por actos especialmente determinados y en razón de un interés legítimo que puede ser solamente del representante, por la revocación efectuada por el representado. Sin embargo, un poder conferido de un modo irrevocable, siempre que lo sea para actos especialmente determinados, limitados por un plazo cierto. ¿Tá? Obviamente después va a venir una acción para decir, después va a venir una acción para determinar la irrazonabilidad del plazo. Pero bueno, eso será otra cuestión. Pero que ese mandato es irrevocable, es irrevocable. Ahora, aunque pase todo eso, fíjense lo que dice la parte final del inciso C. Si llegado el plazo no se realizó el acto, el mandato se extingue. El mandato irrevocable. ¿Se entiende? Fíjense. Se extingue llegado el transcurso del plazo fijado y puede revocarse sin media justa causa. Obviamente que hay que invocar la justa causa. ¿Cuál es? Perdí la confianza en el mandatario. Desapareció el interés de la persona a la cual había otorgado el poder conferido. ¿Está claro? Entonces, la regla en el mandato, ¿cuál es? La revocación, siempre, por parte del mandante. ¿A excepción de qué? De que se haya establecido la irrevocabilidad del mandato por causa de muerte o su irrevocabilidad en los casos en que se establezca un plazo determinado, un negocio jurídico determinado y en beneficio de varias personas, una o varias personas determinadas, en beneficio de un interés particular. Si pasa eso que hay irrevocabilidad del mandato, la irrevocabilidad del mandato igual se extingue, es decir, el mandato igual se extingue si transcurrió el plazo y no se ejecutó el acto, o si existe justa causa y el mandante decide revocarlo. Es decir, siempre mantiene vigente la revocabilidad. Lo que pasa es que ahora va a haber que invocar la justa causa. ¿Estamos? Finalmente, el contrato, y con esto ya los libero, hoy les otorgo un premio de habernos ido antes, no porque el contrato de mandato sea fácil, sino porque yo lo dije más o menos a vuelo de pájaro. El mandato se puede extinguir por 1, agotamiento del objeto, como se extinguen todos los contratos, obvio. Se cumplió el negocio jurídico para el cual fue otorgado. 2, se revocó por revocación. ¿Qué era la revocación? Un supuesto de ineficacia funcional contractual, con efectos para el futuro. ¿Se acuerdan? ¿Dónde está previsto eso? En el 1331. ¿Por qué se puede extinguir también? Renuncia al mandatario. 1331. 1332. ¿Por qué más se puede extinguir el mandato? Hay una que no aparece. Por el transcurso del plazo otorgado. Se otorgó por un plazo y ya está. O por el cumplimiento de la condición resolutoria pactada. Qué raro que se pacte una condición resolutoria. Pero como es un contrato bilateral, podría tranquilamente operar la cláusula resolutoria tácita. Por la ejecución del negocio para el cual fue dado. Por la revocación del mandante, ya lo dijimos. Por la renuncia al mandatario. Y acá aparece el otro. Falta uno que no está mencionado. Por la muerte o incapacidad del mandante o mandatario. Y agregamos también otro, que es por la quiebra del mandante o del mandatario. La quiebra extingue también el contrato de mandato. ¿Sí? Esto aparece en el artículo, no me lo voy a acordar, creo que es el 137, no lo recuerdo bien.
Les prometo que para la próxima de la ley 24.522. Cuando habla, si tuviese una ley de quiebras acá, creo que la tengo, pero no recuerdo en dónde. La tengo en el otro cuarto. ¿Dónde están los libros de quiebras? No, bueno. No la tengo acá, la ley de quiebras, justo. Estoy casi seguro que es el 137 que habla de la extinción. Habría que googlearlo. Miren, si me hacen si quieren googlearlo, extinción del mandato en la ley de quiebras. Por la declaración de quiebra al mandante se extingue el contrato de mandato, expresamente, ¿sí? Como otros, se extingue el mandato, la comisión, la venta a término, varios, los contratos de franquicia. Josefina Web. El coobligado fiador del fallido garantizado comprende hipotecas sobre bienes de este. ¿Qué pregunta? A ver. Eso es lo que dice el 137. Es el artículo. No es ese entonces. Si no es ese, puede ser el 147. Claro, el 137 no podía ser nunca porque la fianza la regula en el 135. Y yo de no pensar, dije las cosas sin pensar, tiene que estar por ahí. No se preocupen, pero sepan que la quiebra extingue el contrato de mandato. Ya con eso es suficiente. Dicho esto, hay algo importante que corresponde decir con relación a la rendición de cuentas que aparece reflejada justo en el último artículo. Innecesario. ¿Por qué innecesario? Porque todos sabemos en los términos del 858 y siguientes que cuando uno realiza operaciones para otro tiene la obligación de rendir cuentas, ¿sí? Pero ojo con eso porque hay varias rendiciones de cuenta. No es lo mismo las rendiciones de cuenta de operaciones de contratos de ejecución continuada o de duración que de contratos en donde la ejecución es distinta. Y ahí aparece una enunciación, en cierto modo, no es taxativa, sobre aquellos que deben rendir cuentas. Y obviamente que la rendición de cuentas siempre debe realizarse cuando uno maneja justamente la idea de cuenta implica la operación para terceros. Ahora, hay circunstancias en donde se rinden cuentas aunque no haya operaciones para terceros. Recuérdenlo, la compraventa es una de ellas. ¿Cuándo? Cuando la ley menciona, creo que en el 1143, ya no quiero tirar más artículos por si me equivoco, creo yo que en el 1143 cuando habla que en la compraventa de cosas muebles, las partes tienen 10 días para objetar la factura que se otorgó como comprobante de la compraventa. Eso es una rendición de cuentas. Pero no con relación a terceros, es interpartes. ¿Sí? Ojo. Lo mismo ocurre en el artículo de cuenta corriente mercantil, 1430 y siguientes. Ahí también hay rendiciones de cuenta, porque se deben rendir cuentas y debe haber resúmenes de cuenta. Pero eso es entre partes. Entonces, ojo. Ojo con esto, ¿eh? Ojo con esto. 1143. 1145, le ruedo nuevo, por 2 ahora. 1145, entrega de factura. Ahí hay, este artículo es una derivación, es una copia casi textual de lo que decía el 474 del Código de Comercio. ¿Sí? Es decir, fíjense que ahí hay rendiciones de cuenta, pero no son rendiciones de cuenta porque exista la obligación como sujeto pasivo. ¿Sí? ¿A qué me quiero referir con esto? A que todo proceso de rendición de cuentas tiene de 3 etapas, goza de 3 etapas, ¿sí? ¿Cuáles son esas 3 etapas? Primero, cuando hay obligación de rendir cuentas, lo que hay que determinar es si existe la obligación de rendir cuentas.
858 y siguiente, lo que el juez va a analizar, hay dos procesos determinados en el Código Procesal Civil y Comercial que necesitan saberlo ustedes. Uno es el proceso de rendición de cuentas y otro es el proceso de aprobación de cuentas. ¿Estamos? Siempre lo que se hace cuando tienen un proceso de rendición de cuentas, porque es lindo hablar de la rendición de cuentas, pero nadie sabe cómo hacerla. Bueno, en realidad no es que nadie sabe. 860 del Código Civil y Comercial dice obligación de rendir cuentas. Fíjense quiénes están mencionados en el 860. Si yo les digo, ¿a qué supuesto alude el inciso A del 860? Quien actúa en interés ajeno aunque sea en nombre propio. Mandato no representativo. 1321, 1335, 1337. B. Quienes son parte en relaciones de ejecución continuada. ¿Quiénes? Contrato de suministro. Contrato de cuenta corriente mercantil en los términos del 1430. C. Quien debe hacerlo por disposición legal. Todos los que tengan obligación de rendir cuentas. ¿Quién? El vendedor en la factura con relación al comprador. ¿Se dan cuenta que es algo amplio? Todos los que de un modo u otro manejen cuentas de terceros. ¿Quiénes? El tutor, el curador, el padre con relación a los bienes de su hijo. ¿Sí? Fíjense si no hay. El administrador de un sucesorio, el albacea. Estoy mencionando supuestos que ustedes no conocen quizás acá, o no han visto porque lo van a ver cuando vayan a sucesiones. El síndico en la quiebra tiene que rendir cuentas. ¿Sí? El profesional que ejerce una ex locación de servicio, que ahora se llama contrato de profesión liberal, contador, licenciado, lo que sea, todo lo que manejen en fondos de terceros. Fíjense que todo aquello por disposición legal, son unos cuantos, el administrador del consorcio. El administrador del consorcio, el administrador de el fiduciario en el fideicomiso. Está administrando bienes de terceros. Entonces, ojo con esto. ¿Sí? Ojo con esto, porque es importante saber que esa rendición de cuentas se provoca en varios negocios, no importa cómo sea el supuesto. ¿Y qué es lo que primero se determina? Se determina la obligación de rendir, si hay obligación o no de rendir cuentas. Por ejemplo, ¿quién tiene obligación de rendir cuentas? En un proceso judicial cuando se designa un administrador, porque las partes están peleadas y el juez dicta como cautelar una intervención societaria, por ejemplo. El interventor tiene que rendir cuentas. El administrador recaudador, el recaudador, todos tienen que rendir cuentas, están manejando fondos de terceros. Ahora, primero hay que determinar si existe la obligación. Una vez que existe y el juez dice, sí, ¿sabe qué? Usted tiene obligación de rendir cuentas. ¿Qué hay que hacer? Rendirlas. ¿Cómo? En los términos en que dice el 858 y siguiente. De manera circunstanciada, con toda la documentación, con una explicación de cómo fueron administrándose los bienes y por qué se gastaron los fondos o no de determinada manera. Y por último aparece la tercera etapa, que es que si se rindieron, se da traslado y el juez termina aprobando o no las cuentas. Por el otro lado, supongamos que yo soy mandatario y voy al mandante y le rindo cuentas y el mandante no me quiere aceptar la rendición de cuentas. Tengo el proceso inverso, ¿se dan cuenta ahí? De aceptación de cuentas. Si el mandatario va y rinde cuentas y el mandante no se las quiere aceptar, tiene el proceso de aprobación de cuentas o de aceptación de cuentas. Él se presenta y dice, mire señor juez, yo soy mandatario, tengo obligación de rendir cuentas, acá está el vínculo. Lo puse en mora al mandante porque no me quiere aceptar la rendición de cuentas. Entonces, acá está la intimación fehaciente que lo puse en mora, acá está la rendición de cuentas para que usted la apruebe. Se da traslado, no contesta, el juez las analiza, las aprueba. ¿Se dan cuenta, no? Son dos procesos, el de rendición y aprobación de cuentas. Ténganlo en cuenta, porque la rendición de cuentas está mirada solamente desde el lado en que tiene el derecho a pedir que se le rindan cuentas de lo que él le encargó. Pero del otro lado, del lado del que está ejecutando el acto jurídico por otro,
también tiene el derecho, además de la obligación de rendir cuenta, tiene el derecho de que se las aprueben si están bien rendidas. Y puede ser que por desidia, por negligencia, por cualquiera sea la causa que se quiera invocar por los cuales aquel que tiene que aprobar las cuentas no las aprueba, puede ser mandado por un proceso de rendición, de aprobación de cuentas. Sépanlo. Quería mencionarles simplemente eso, para que ustedes sepan si alguna vez les toca estar del lado. Esto en la práctica pasa todos los días, ¿eh? En una sucesión pasa todos los días. Designan un contador o un licenciado en administración porque los herederos se llevan de los pelos. Ese señor es un auxiliar de justicia, pero en el fondo hay un mandato. Vaya y administre bien el sucesorio. La ley lo permite, la ley procesal. Ahora el señor tiene que venir y rendir las cuentas. Ahora, ¿qué pasa? Como los herederos están todos peleados o no lo quieren al administrador porque perdieron la posibilidad de administrar, ¿qué hacen? Bueno, primero se acuerdan de la madre. Pero además de eso, de acordarse de la madre, que generalmente todos se acuerdan de la madre de todos, no sé por qué, ¿sí? Va a aparecer un momento en que muchas veces no se la quieren aprobar porque están enojados. Están encaprichados, pasa todos los días esto, ¿eh? Pasa en TNT, pasa en la vida real. Entonces está el pobre contador, o el licenciado en administración, o el síndico, o el martillero. El martillero también tiene que rendir cuentas. Miren cómo aparece otra. Che, remató el bien como auxiliar de justicia. Bueno, tenés que venir a rendir en qué gastaste la plata. Porque esos fondos son de terceros. Entonces, están como locos de que los herederos están enojados o el deudor está enojado y dicen, no, eso está mal, y está mal, y está mal, y incidente de acá, incidente de allá. Bueno, llega un momento donde dice, mire, yo tenía obligación de rendir cuentas. Era mandatario suyo, señor juez, como auxiliar de justicia. Acá está la platita que yo agarré, en esto la gasté, y estos son mis honorarios. ¡Puc! Acá está. ¿Se dan cuenta? Bueno, sépanlo, porque eso es importante y tiene que ver con la otra cara de la moneda, de la relación de mandato. La rendición de cuentas siempre está establecida en favor, como obligación del mandatario, pero en favor del que otorga el mandato. Ahora, la aprobación es al revés. Para evitar esos conflictos de caprichos, de perjuicios para el que administra y todo eso, está el proceso de aprobación. Nos vemos la clase que viene con renta vitalicia onerosa, la gratuita no, porque ya vieron donación. ¿Sí? La gratuita no, porque ya vieron donación, y además de ver donación, lo vieron como un supuesto donde se exige una forma determinada, que es la donación de rentas vitalicias debe ser hecha bajo pena de nulidad por escritura pública, uno de los 3 supuestos. Y contrato de juego, apuesta o azar. Estamos, obviamente, siempre a disposición de ustedes para la consulta que necesiten hacer, si la podemos evacuar, si no lo sabemos, lo admitimos y lo estudiamos para la próxima. Nos vemos la clase que viene. Que tengan un buen fin de semana. Chao, gracias. No, por favor, ustedes. Chao, hasta luego. Gracias. Buenas noches.